Bienvenida, bienvenido a Venta Inteligente, el programa que te ayuda a lograr tus objetivos de venta y aumentar la rentabilidad de tu negocio. Si eres vendedora, directivo de ventas, empresaria o emprendedor, prepara papel y bolígrafo porque vamos a darte pautas y consejos concretos para mejorar tus ventas hoy mismo, desde el mismo momento en que decidas aplicar las sugerencias que Carlos y yo misma te hacemos desde este podcast. Soy Laura Fernández, soy la directora de desarrollo de negocio en Enzimática, la empresa que te ayuda a mejorar tus ventas mejorando tus reuniones. En Enzimática llevamos más de 5 años cerrando reuniones con directivos de grandes empresas como pueden ser AENA, GAES, Prosegur o el Banco Santander. Una vez al mes y gracias a Carlos Sogor te hablaré de cómo cerrar reuniones de venta bien enfocadas y con los directivos de grandes empresas. En el capítulo de hoy te voy a hablar de copywriting y más concretamente de cómo escribir una llamada a la acción poderosa e irresistible para tus clientes, de cómo utilizar a tu favor una negativa cuando ésta te llega por email y de cómo conseguir con un correo que tu cliente te dé información antes de la reunión. Cuando cambié mi estrategia de cierre de reuniones y decidí sustituir el teléfono por el email, me di cuenta de que, aunque tenía cierta habilidad escribiendo, necesitaba aprender a hacerlo mucho mejor. Digamos que comencé a ser consciente de que todos los que de algún modo formamos parte de un proceso de ventas, necesitamos saber escribir para vender. Ahí descubrí el copywriting y el poder de la escritura de venta. Gran parte de nuestras relaciones están en el mundo online y el online son textos e imágenes. Escribimos en redes sociales, escribimos en WhatsApp, enviamos correos, escribimos cartas de venta. Las palabras tienen poder y el copywriting es una nueva disciplina que todos debemos controlar, al igual que todos debemos controlar nuestro argumento de ventas. Una de las partes más importantes del email que puedes enviar a un potencial cliente es la CTA, la llamada a la acción o call to action. Escribir una buena llamada a la acción marca la diferencia entre que un cliente lea un correo y siga lo suyo o que te responda. Tú fíjate si es importante. La idea es crear una llamada a la acción tan irresistible que haga necesario para quien lee tu email el responderte. ¿De acuerdo? Nos cuesta no responder a preguntas directas. Te voy a poner 2 ejemplos de llamada a la acción para que lo veas un poco más claro esto que estoy diciendo de las preguntas directas. Ejemplo primero. Hola Carlos, me gustaría quedar contigo para hablarte de cómo la formación te ayuda a conectar con tus empleados. Para que lo veas más claro, te adjunto la presentación de mi empresa y un vídeo en el que te muestro cómo aportamos valor gracias a la formación. Quedo a la espera de tu respuesta y recibo un cordial saludo. Ejemplo número 2. Hola Carlos, me gustaría quedar contigo para hablarte de cómo la formación te ayuda a conectar con tus empleados. Para que lo veas más claro, te adjunto la presentación de mi empresa y un vídeo en el que te muestro cómo aportamos valor gracias a la formación. Carlos, ¿qué te parece si vemos todo esto la semana que viene? Después de escuchar estos 2 ejemplos, ¿a cuál de estos 2 emails o a cuál de estos 2 correos sientes la necesidad de responder, al primero o al segundo? En los 2 casos, fíjate que tienen la misma información y en los 2 casos les he dicho a mi potencial cliente que quiero quedar con ella o con él, pero la diferencia está en que en el segundo caso he añadido una pregunta al final, una pregunta muy directa pero no agresiva, en el sentido de que puede incomodar a quien está leyendo mi correo, ¿vale? Tienes que dejar que esta pregunta sea lo último que lea tu cliente. Como mucho yo añadiría una despedida detrás, ¿vale? Pero lo que estamos buscando es esa sensación de necesidad de dar una respuesta ante una pregunta directa. Si lo quisiéramos equiparar a una conversación, sería similar a cuando Carlos nos recomienda hacer una pregunta y quedarnos en silencio, esperando esa respuesta, ¿vale? El silencio hace que la persona que tienes delante sienta que debe responder. Ajá. Es algo así vamos a conseguir al dejar al final esa pregunta de la que te estoy hablando, ¿vale? Para saber qué tipo de llamada a la acción quieres crear, debes preguntarte qué respuesta quieres conseguir de tu cliente. Tu intención puede ser que el cliente abra un enlace en concreto, puedes querer que compre cierto producto, contrate cierto servicio, puedes querer cerrar una reunión o hacerle una llamada, ¿de acuerdo?
Te pongo un ejemplo. Quizás quieres llamarle antes de la reunión para tener cierta información que no puedes conseguir por email. Pueden ser datos sensibles como la facturación de su empresa, o quieres saber si la persona que te está respondiendo es la única persona con la que te debes reunir. O quizás prefieras cambiar esa llamada de teléfono por un email de cierre. Para saber si este es tu caso, es importante que analices tu proceso de ventas, ¿vale? Y decidas si la información que necesitas tener clara antes de la reunión, puedes conseguirla entre lo que encuentras buceando por internet sobre esa empresa y esa persona y lo que te pueden comentar por email, ¿de acuerdo? Esto depende de tu proceso de ventas. Los requisitos para que una llamada a la acción sea irresistible, como digo, no cambia tanto si preguntas ¿nos vemos la semana que viene? Que si preguntas ¿te parece bien si te llamo mañana? Como digo, debe depender de tu proceso de ventas. El caso es que sea algo directo y claro, ¿de acuerdo? Te voy a dar un par de consejos más sobre las llamadas a la acción y después te voy a hablar de cómo tomar información con un email de cierre de reuniones. Pero antes, como te digo, permíteme que te dé un par de consejos más sobre las CTAs. Al escribir una llamada a la acción, y bueno, cualquier texto diría yo, te recomiendo que no utilices un lenguaje que no utilizarías al tener delante a tu cliente. No digo que utilices un lenguaje muy coloquial o familiar, sino el mismo que tú utilizas cuando tengas delante a un cliente. Y siempre, cuanto más sencilla y normal sea tu manera de expresarte, más cerca te va a sentir esa persona que está leyendo tu email y que no te conoce de nada, ¿de acuerdo? Si tú preguntas a un potencial cliente, ¿te parece bien si la semana que viene te hago una llamada telefónica? Puede parecer que es una pregunta normal, pero también puedes preguntarle, ¿te parece bien si te llamo la semana que viene? Fíjate que la diferencia está sobre todo en la expresión llamada telefónica. Creo que hoy en día prácticamente no se utiliza esta expresión. Quizás es algo en lo que no nos fijamos habitualmente, pero creo que ya no se utiliza llamada telefónica, esas dos palabras. Busca algo más habitual, más común, ya sea para cerrar la reunión o para la llamada. De esa forma tendrás más probabilidades de que la persona que está leyendo tu email sienta que esa pregunta se la está haciendo alguien cercano, que no haya tanta lejanía entre tú y esa persona, ¿de acuerdo? Tu correo es importante que consiga que alguien que no te conoce de nada y con la que no has hablado nunca sienta que tiene al otro lado alguien de confianza. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que las palabras tienen el poder de acercarnos o alejarnos de nuestros clientes. Por eso es importante escogerlas bien en nuestros textos, ya sean mails, ya sean cartas de venta, folletos, la página web, tu perfil de LinkedIn, cualquier tipo de texto, ¿de acuerdo? En algunos casos, también metería una postdata tras la pregunta final. He dicho al principio que la idea es dejar la pregunta como lo último que tu contacto va a leer. Por esto, para que la postdata sea efectiva y no le quite fuerza a nuestra pregunta final, debe cumplir 3 condiciones. ¿Bien? La primera condición, no la utilices en todos los correos, utilízala de vez en cuando y digamos con moderación. Utiliza siempre un texto corto y directo. Y la tercera condición para que la postdata de un email sea efectiva y no le quite fuerza a tu llamada a la acción es que sea relevante. Es decir, que tenga algo interesante que contar, algo interesante que decir. Si quieres utilizar esa postdata para llamar la atención sobre tu dossier, por ejemplo, porque quieres que el cliente lo vea, no te limites a decir te adjunto mi dossier. Realmente no va a decir gran cosa. Como digo, las postdatas en los emails tienen fuerza si no se abusa de ellas y llaman la atención porque hoy en día apenas se utilizan. Entonces, en Enzimática las utilizamos cuando queremos atraer la atención de un potencial cliente sobre un material comercial en concreto. Este sería un ejemplo. Postdata o PD, que es la conjunción habitual. En esta demo, y ahí pones el enlace a la demo, o en el dossier que te adjunto, puedes ver un ejemplo perfecto de cómo con un curso de catálogo trabajamos la resiliencia y la versión al cambio, ¿vale? Como ves, estoy diciendo lo mismo que échale un vistazo a esta demo o te adjunto este dossier, pero ya le doy un argumento
de por qué es interesante que se vea eso. Ya tiene algo de información relevante, no es meter una postdata porque sí, ¿de acuerdo? Como digo, la postdata la coloco tras la despedida, que en nuestro caso solemos utilizar algo tan sencillo como un saludo y ya está. Es decir, que el esquema final sería llamada a la acción, un saludo, postdata, ¿vale? Este esquema hará que la postdata llame la atención al ir detrás de la despedida. Más que nada porque tras un saludo no esperamos que haya algo más de información, y como realmente es información que puede ser relevante, puede ser importante, al final terminas leyéndolo, ¿de acuerdo? Otro momento en el que podemos utilizar el copywriting es cuando queremos poner un no a nuestro favor. Bien, como vendedores que somos todos los que estamos hoy aquí, sabemos que la mayoría de las respuestas van a ser o bien el silencio o bien la negativa. Claro que también habrá un maravilloso porcentaje de respuestas positivas, y aumentar ese porcentaje es lo que queremos conseguir con los recursos que os damos en Venta Inteligente. Pero volviendo a las respuestas más habituales y con las que hay que trabajar más. Por ejemplo, el silencio lo interpretamos como un indicador de que no estamos tocando las teclas adecuadas para que nuestro cliente nos dé la respuesta que queremos. Cuando esto ocurre, debemos comenzar a cambiar aspectos del proceso de ventas. Este sería un tema que podemos tratar en un capítulo aparte porque es bastante extenso, y de lo que os quiero hablar es de cuando en un correo te dan una respuesta negativa, cuando la respuesta es un no tras un mail. Creo que todos tenemos más o menos claro que el no es una oportunidad, ya sea para rebatir argumentos, para obtener más información. No lo debemos tomar como hoy me ha dicho que no, pues ya está, hemos terminado y nada más, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que no es lo mismo que un cliente te diga cara a cara que no le interesa a que lo haga por email. En el primer caso, si lo tienes de frente y es en persona, es más sencillo preguntarle por qué y que el cliente pues te argumente su respuesta. Pero cuando la negativa viene por mail, responderle preguntando por qué o el porqué de su decisión implica que tu cliente coja tu correo, se tome unos minutos para meditar la respuesta y lo exprese por escrito. Eso para tu cliente puede ser una molestia. Y quizás, bueno, pues como digo, no se va a molestar o te responderá como mucho con un típico en estos momentos no estamos interesados. Hay clientes que sí, que te pueden argumentar, pero la mayoría pues o pasarán o te dirán algo pues un poco para quitarte de encima, ¿vale? ¿Cómo hacemos para aprovechar una negativa que llega por email? ¿Vale? Pues como en todo, hay muchas fórmulas, ¿vale? Yo os voy a hablar de la que utilizamos en Enzimática. Lo que buscamos con ese email es que el cliente nos permita seguir haciéndole envíos, ¿de acuerdo? Debe hacerlo de manera voluntaria y de buen grado. Si no es así, se puede molestar y seguir enviándole emails como mínimo será una pérdida de tiempo. Como máximo, no queremos pensar en otras opciones, pero como mínimo va a ser perder el tiempo, va a ser como lanzar botellas al mar. Entonces, como digo, en Enzimática lo que hacemos es crear correos de respuesta negativos con una fórmula que os voy a dar en cuatro pasos, ¿vale? El primero, agradece al cliente el tiempo que se ha tomado en darte una respuesta. Eso es lo primero. Hoy en día, que alguien se tome tiempo en algo es para agradecérselo. Es igual que ahora mismo yo agradezco que tú me estés escuchando. Seguro que tienes cientos de cosas que hacer y que me regales parte de tu tiempo. Para mí es el mejor premio que puedo tener por estar ahora mismo grabando este podcast, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero siempre agradecer al cliente el tiempo que se toma por darte una respuesta. Segundo, pregúntale algo como ¿crees que más adelante puedas necesitar, por ejemplo, formación con objetivos más marcados y basada en e-learning, por poner un ejemplo? Es decir, pregunta si pueden necesitar algo más adelante e incluye una vez más tu pitch de ventas utilizando una frase corta. Lo que queremos con esta pregunta es que el cliente dude de si su propia respuesta es definitiva y que se plantee ser precavido y dejar la decisión del no radical para más adelante, ¿vale? Tercero, pregúntale si le puedes enviar algún correo más, ¿vale? Y eso sí, asegúrale que no le vas a enviar spam ni correos masivos y que tu única intención es que no pierda nada que le pueda resultar interesante. Si esto lo enlazamos con el cuarto punto, el cuarto paso,
y el cliente responde que sí, que le puedes enviar más información, no le envíes un correo la semana siguiente. Deja que pase un tiempo y contacta con esa persona cuando realmente tengas algo interesante que contarle. De esa forma podrás utilizar ese argumento de te dije que te iba a escribir solamente si tenía algo interesante, hemos sacado este nuevo servicio, este nuevo producto y esto me parece que es perfecto para vosotros porque solucionamos X problema. Este argumento, si lo utilizas realmente cuando tienes algo interesante que contarle porque has sacado una oferta, por cualquier motivo, que puede ser el mismo motivo para este cliente que para los demás, pero cuando hay un motivo concreto, este argumento coge una fuerza brutal con este tipo de clientes, porque ellos entienden que tú les has dicho, de acuerdo, solamente te voy a escribir si tengo algo interesante que contarte. Ha pasado 2 semanas y media y me has enviado una oferta, ¿vale? Te estoy enviando una oferta porque precisamente es algo que creo que te beneficia. La idea es no machacar a estos clientes con muchos correos, sino dejarlos un tiempo para que respiren y luego ver cómo los podemos acertar con argumentos mucho más concretos, ¿de acuerdo? Y por último, te quiero hablar de cómo utilizar el copywriting para cerrar la reunión por mail y conseguir información necesaria para el desarrollo de la propia reunión, de la reunión posterior. Cuando te he hablado al principio de la llamada a la acción, te comentaba que el objetivo de esta depende de tu proceso de ventas. En función de esa llamada a la acción, puedes enviar o no el correo del que te voy a hablar ahora, ¿de acuerdo? Si antes de la reunión necesitas confirmar ciertos datos o detalles, los puedes obtener de la información que esa empresa o persona tenga accesible en internet, los puedes obtener a través de una llamada o bien a través de un email. Cuando en Enzimática tenemos que escribir un email con el que cerrar una reunión, seguimos 4 pasos, bueno, más bien 5 pasos. 5 pasos. El primero, hacemos una lista de las preguntas que necesitamos resolver antes de esa reunión, ¿vale? Segundo paso, fíjate bien y escoge aquellas preguntas que no sean demasiado sensibles ni requieran de una explicación compleja por parte de tu cliente. Tercer paso, trabaja solo con aquellas preguntas que no pierdan fuerza a la hora de dar tu argumento de ventas. Es decir, no quemes con el mail una pregunta que te interesa hacer en persona porque digamos que su respuesta te da pie a lanzar un argumento de ventas, ¿de acuerdo? Cuarto paso, de esas preguntas que tienes, escoge como máximo 3 preguntas, teniendo en cuenta que una te tiene que servir para confirmar la dirección, ¿vale? O sea que al final van a ser 2. Y quinto paso, para que tu email no parezca un tercer grado al cliente, haz que las preguntas fluyan y que sean amables, que parezca una conversación, como digo, que no sea pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿vale? Si quieres saber, por ejemplo, si el cliente tiene en mente un proyecto concreto o si os vais a limitar a una primera toma de contacto en esta primera reunión, puedes decirle algo como lo siguiente, ¿vale? Para fijar los objetivos de la reunión y hacer esta más útil, me gustaría saber si tienes en mente un proyecto en concreto, si te llamó la atención algún detalle de mi correo o, sencillamente, si tu idea es conocernos y tener una primera toma de contacto, ¿vale? Con esta frase parece que rompemos la norma de que las preguntas no requieran de un desarrollo complejo, ya que esta en concreto podría necesitarlo, pero para evitar que el cliente le dé pereza a responder algo tan extenso como puede parecer esto, o no tenga tiempo, bueno, pues no es que le dé pereza, sino simplemente que no tiene tiempo para pararse a pensar demasiado en el correo, lo que hago es primero darle un motivo importante para responderme, le digo, para fijar objetivos y hacer que la reunión sea útil. Es decir, ahí quizás el cliente se para a pensar y diga, vale, pues si lo dejamos definido ya, la reunión va a ir mejor, vamos a tardar menos, lo vamos a hacer más ágil. Y en segundo lugar, le doy 3 opciones entre las que elegir. Si tiene en mente un proyecto en concreto, si le ha llamado la atención algo de lo que le he comentado en mis correos o si quiere conocerme. La mayoría de las respuestas, a menos que haya algo concreto, suele ser tener una primera toma de contacto, conocernos y ver qué es lo que pasa. Pero de esa manera, por lo menos ya sabes que tienes que ir con un argumento un poco más general y con la mente un poco más abierta a ver qué es lo que te va a contar, ¿de acuerdo? Un poco tomando todo esto, te recuerdo el siguiente esquema a la hora de plantear estas preguntas.
Primero yo suelo meter la dirección, o bien la pregunto, o bien la verifico si la tengo de la web o de la firma del correo. Es una pregunta que yo creo que cualquier persona se puede esperar y le quita un poco de presión a la hora de responder a ese mini cuestionario que le estás pasando. La segunda pregunta que suelo meter suele ser la más delicada de las tres, pues no sé si necesito conocer la facturación o si necesito conocer el número de empleados o confirmarlo, no sé, algún detalle que sea un poco más delicado. Y como última pregunta, la de los objetivos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que esto depende mucho pues como digo, tu proceso de ventas, el tipo de cliente, de muchos factores, pero digamos que este es el esquema que solemos utilizar nosotros en la mayoría de las campañas. Si el cliente tiene en mente celebrar contigo una reunión útil y con un objetivo, le va a ser más atractivo tanto el responderte al correo como no faltar al primer encuentro, que un poco es el objetivo de todo. No solamente que te dé información previa, sino que cuando llegues a esa reunión te esté esperando, ¿de acuerdo? Si de esta lista inicial que hemos hecho con estos 5 pasos te han quedado fuera muchas preguntas, ¿vale? Preguntas importantes. Lo primero, cuestiónate si son realmente necesario resolverlas antes de la reunión, si las puedes dejar para el mismo día de la reunión. Lo digo más que nada porque quizás en lugar de enviar un email para cerrar esa primera cita, lo que más te ayuda a vender sea cambiar tu llamada a la acción y en lugar de enviarle un email para cerrar la reunión, te interese más hablar por teléfono, ¿de acuerdo? Eso ahí, como digo, dependerá de tu proceso de ventas. Utiliza solamente este email si encaja en el proceso de ventas, ¿vale? Pero no cambies la llamada de cierre de reunión por un email, ya sea por miedo, por pureza o porque creas que va a ser más rápido o más fácil, ¿de acuerdo? Este tipo de email solamente funcionan bien si realmente la información que necesitas de tu cliente la puedes condensar en esas 2 preguntas, ¿de acuerdo? Bien, y para resumir el capítulo de hoy, recuerda que todos y cada uno de tus correos deben tener una llamada a la acción que sea sencilla, clara, directa, pero a la vez que sea amable, ¿de acuerdo? Ten claro qué tipo de respuesta quieres conseguir de tu cliente y en consecuencia escribe tu llamada a la acción, tu CTA. Utiliza las postdatas con moderación y para llamar la atención sobre un tema relevante para tu cliente. Hemos hablado también de la diferencia entre tratar un no me interesa en persona o por email. Y por último, hemos visto cómo conseguir información de tu cliente con un único correo, con un solo email. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te sea de ayuda y que cada día mejores las reuniones que cierras con tus clientes. En Enzimática trabajamos con LinkedIn, con la escritura de venta y con el teléfono. Por eso, si quieres que profundice en algún tema en concreto o si tienes alguna duda, estaré encantada de resolverla. Si quieres saber más sobre cómo cerrar reuniones con la directiva de grandes empresas, puedes suscribirte a nuestro blog en enzimatica.es. Puedes escribirme a mi correo laurafd@enzimatica.es o puedes seguir el podcast de Venta Inteligente, donde me encontrarás puntual dentro de 4 semanas y semanalmente encontrarás a Carlos, claro. Muchas gracias por escucharme, espero haberte sido útil y hasta el próximo programa.